Iniciar grabación. A ver, varias cosas. Próxima semana es semana de consolidación, por lo tanto no hay clase, no hay repaso, no hay ningún tipo de actividad, menos de controles y pruebas. Después el control 3 lo vamos a tener en la semana de vuelta, en la semana siguiente en la semana subsiguiente. En la clase del 26 vamos a tener el control 3 sobre lo que ya hemos visto de Modigliani Miller, sobre lo que vamos a ver hoy día. Sería a la vuelta de la semana de consolidación. ¿Qué más? Estoy corrigiendo los TIG. Yo creo que de acá al fin de semana les tengo ya puesta la nota de la primera entrega del TIG. Y durante la próxima semana les tengo el control, la nota del control 2 que ya rindieron. ¿Dudas, preguntas? La solemne, la nota de la solemne. Pues ya la subí ya, pues. Ya la subí a la intranet. Por favor, vean la intranet. Véanlo, quiero que lo vean de inmediato, por favor. Incluso, déjenme revisar los anuncios. Ya no, pensé que había subido un anuncio. Voy a hacer lo siguiente. Yo tengo una planilla Excel con las notas para cada una de las preguntas. Y eso se los voy a enviar como un anuncio. En el break lo puedo hacer, ¿ya? De manera que la nota la tienen ya ayer, anteayer, no, ya no me acuerdo. La subí al aula virtual, ya está en la aplicación. Y el detalle lo tengo, digamos, cuando haga el break, se los puedo subir y lo van a recibir como un anuncio. ¿Les parece? Ya. Los que tienen micrófono, en una de esas, ¿por qué no me dicen hola nomás? Para saber yo quiénes están con micrófono. ¿No hay nadie con micrófono? Yo estoy con esperando que dijeran ahora. Yo, profe, yo igual. Ya, ¿nadie más? Hola, profesor. Hola, Rosy. ¿Más micrófono? Hola, profe. Hola, Cecilia. Hola, Marcelo. Qué bueno escuchar voces humanas. ¿Saben a qué me refiero, no es cierto? Uno acá está contra una pantalla y no tiene ninguna sensación de estar con alumnos. Y eso es lo que me gusta, que les pido que participen, que me hablen por el micrófono, porque es la manera de sentir que uno está realmente avanzando y logrando que ustedes aprendan. Ya. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver un par de tópicos complementarios a lo que hemos aprendido antes. Me refiero a los métodos de valoración, ¿no es cierto? Ya sea valoración del activo con los flujos de caja libre o valoración
del patrimonio. El primero de esos tópicos se llama valor presente ajustado, que es otra metodología de valoración que tiene un uso no tan frecuente como los que ya hemos visto, pero que hay circunstancias especiales en los cuales puede ser útil. Se refiere a cuál es el efecto que tiene el apalancamiento. Estaba compartiendo ¿Sí? pantalla. Uy, ya, vale, me pasa siempre, gracias, gracias, gracias. ¿Ahí sí? Sí, sí. Ya. Dice que este método nos permite, el método del valor presente ajustado, nos permite reflejar el efecto que tiene la deuda, ¿no es cierto? Que tiene la deuda en la valoración de una compañía. Generalmente, imagínense ustedes que tienen una empresa que tiene patrimonio negativo, que está teniendo pérdidas recurrentes. Seguramente si hacen una valoración con métodos de flujo de caja, podrían llegar a la conclusión de que esa empresa tiene un valor negativo, ¿sí? Porque habrían puros flujos deficitarios y eso pudiera estar distorsionado. Entonces, para esos casos se aplica lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, dice, si no resulta apropiado suponer que el leverage, deuda sobre patrimonio, va a permanecer constante, o si hay otros efectos tributarios que no se pueden reflejar en la tasa de descuento, por ejemplo, un subsidio, no hay cómo reflejarlo en la tasa, ¿cierto? Bueno, en ese caso, este puede ser un método apropiado, valor presente ajustado. ¿En qué se basa este método? Partimos de Modigliani Miller número 1 con impuestos, que dice que la firma apalancada, el activo, es igual a la firma desapalancada, al activo de la empresa sin deuda, más el valor presente de todos los beneficios tributarios que haya hasta infinito, producto de la deuda. Entonces, al tiro, cosa que tengamos bien claro, recordemos lo que es el beneficio tributario, lo hemos dicho, pero nunca está de más. Entonces voy a abrir. Voy a abrir. Este archivo Excel, que parece que no lo subí. Lo subo también al break. Acá tenemos un ejemplo de beneficio tributario. Imagínense que la empresa X, Y, Z hoy día es desapalancada. Operacionalmente, esta empresa X, Y, Z tiene ventas, costos de venta, depreciación, gastos de administración y venta, hasta llegar a un flujo operacional, operativo, de 300 millones anuales. Supongamos que es perpetuo. Si la empresa es desapalancada, obviamente no hay deuda, no hay intereses.
Por lo tanto, el resultado antes de impuestos es igual al resultado operacional, o RAI con 2i. Son iguales porque no hay intereses que restar. El RAI, resultado antes de impuestos, es lo que se llama base tributaria. ¿Por qué? Porque sobre esa base, sobre los 300, se calculan los impuestos. Si fueran del 25%, tendríamos un 25% de 300, serían impuestos por 75, con lo cual la utilidad neta serían 225. Si esta misma empresa contrae una deuda, digamos de 1.500.000 a la tasa del 5% anual, estaría pagando impuestos anuales por 75. ¿No es cierto? Acá hay una coincidencia, pero no importa. No son estos 75 de acá, sino que son estos 75 de acá. Entonces, esta empresa, ya sea desapalancada o apalancada, operacionalmente es la misma, ¿no es cierto? No hay ninguna diferencia en las ventas, los costos de venta, nada. El RAI con 2i o resultado operacional es idéntico, no cambia. Lo que sí cambia es lo que viene de ahí hacia abajo, la parte no operacional. Dado que hay una deuda, hay que pagar intereses. Por lo tanto, ahora la base tributaria, ¿qué le pasó? Se achicó. ¿Por qué? Porque la legislación permite que las empresas puedan restar los intereses de la base tributaria, dejarlos fuera, no pagar impuestos sobre los intereses. Por lo tanto, si la base eran 300, ahora son solo 225. Hay 75 menos de base tributaria, porque son los intereses. Ahora aplicamos la tasa del 25% y obviamente va a ser menor, obviamente va a resultar un impuesto que es menor que el impuesto que pagaba la empresa sin deuda. ¿Cuánto? La diferencia. 18,75. Entonces, ahí, esos 18,75 es lo que se llama el beneficio tributario o escudo fiscal. Beneficio tributario, entonces, será aquel ahorro de impuestos producto de que los intereses se pueden restar de la base tributaria. Otra manera de calcularlo, porque una manera es restar entre la empresa, entre los impuestos desapalancados y los impuestos apalancados, y eso da 18,75, y lo otro es multiplicar los intereses, los 75, los multiplicamos por la tasa de impuesto, por el punto 25. Ahí está. Si yo multiplico 75 por 25%, me dan los 18,75, y eso es el beneficio tributario o escudo fiscal. Y eso es justamente la base de Modigliani Miller con impuestos, en que las empresas valen más justamente por esto. Porque la empresa apalancada está recibiendo un subsidio, un regalo del fisco de 18,75 todos los años, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos pueden descontar los intereses, por lo tanto van a pagar menos impuestos. Y mientras más deuda tenga, ¿no es cierto? Si esto fueran 3.000, el doble, tendría un beneficio tributario de 18, 36, de 37. Aumenta proporcionalmente. Volvamos acá entonces. El Modigliani Miller con impuesto, el valor de la firma apalancada es igual al activo desapalancado más el valor presente del beneficio tributario. Esto que vimos acá no es valor presente porque es para un año nomás. Habría que ver el valor presente de infinito, si fueran perpetuidades. Y en ese caso, si
si fuera beneficio perpetuo, tendríamos que el valor presente del beneficio tributario, como es una perpetuidad, tributario, ¿sí?, va a ser igual a el beneficio tributario de un año, beneficio, le voy a poner beneficio anual, como es perpetuidad, perpetuidad sin crecimiento, asumimos que la deuda es perpetua, lo dividimos por una tasa de descuento. ¿Cuál tasa? K sub D, el costo de la deuda, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el valor presente del beneficio tributario? Va a ser igual al cociente, entre el beneficio tributario de un año, que lo voy a dividir por K sub D. Va a ser igual a 3,75. Ese sería el valor presente del beneficio tributario. Si es que estamos hablando de una deuda perpetua. Cualquier duda me preguntan. Entonces, volvamos al BPA. Para determinar este B sub U, cuánto vale la firma desapalancada, ya sabemos, porque lo hemos estudiado, hay que ocupar los flujos de caja libre, ¿no es cierto? Los FCL, que tendría la firma en un escenario de continuidad, con flujos perpetuos. Una vez que tengo esos flujos de caja libre, los tengo que descontar a una cierta tasa. ¿A qué tasa? Como es una empresa sin deuda, tiene que ser al costo del patrimonio o retorno exigido por los accionistas a una empresa sin deuda, y eso se llama, ¿cómo? Se llama ROE. ¿Cómo determinamos ROE? Ocupando el modelo KPM, en que el beta de ese activo tendrá que ser un beta sin deuda, el beta U. Entonces ROE será RF más el beta U por la diferencia, por la prima de riesgo, o sea, la diferencia entre RM y RF. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Gracias, Marcelo. El beta U se puede determinar a partir de los betas de empresa con información pública de esa misma industria, ¿cierto? Tomamos una muestra de empresas, las desapalancamos, primero porque probablemente vamos a tener betas apalancados, las desapalancamos, las promediamos y ahí tendríamos un beta para la industria. Entonces, este método del BPA parte de evaluar el proyecto puro. ¿Qué es el proyecto puro? Es un proyecto sin deuda, ¿cierto? Es un proyecto sin deuda, financiado por capital propio, que se descuentan ¿a qué tasa? A la tasa ROE. ¿Por qué? Porque es una empresa sin deuda. Ahora, una vez que valoramos la empresa desapalancada, en el segundo paso vamos a incluir la deuda necesaria para ese proyecto, ¿cierto? Y se va a calcular el valor presente, ahí falta el valor presente
el valor presente del beneficio tributario. Siendo la deuda, ya se puede calcular el valor presente del beneficio tributario, es decir, el valor presente de los ahorros de impuestos que genera el pago de intereses de la deuda. Me preguntan cualquier duda. Entonces, una vez que ya tenemos calculado el valor presente del beneficio tributario, solamente tenemos que sumar con el VAN del proyecto puro y vamos a tener ahí el VAN del proyecto financiado. Para el caso particular de una deuda perpetua, que son los ejemplos que nosotros estudiamos en M&M, vale decir que no se amortiza nunca el capital, no se amortiza nunca, aunque sea redundante, el capital. Las amortizaciones son pagos de capital, pero para que quede más claro todavía. No se amortiza nunca el capital, lo que sí se pagan religiosamente año a año los intereses. Para eso, cuando la deuda es perpetua, en ese caso, el beneficio tributario, o sea, el valor presente, el beneficio tributario de la deuda es la deuda por la tasa de impuesto. El ahorro tributario tiene el mismo riesgo que la deuda, por lo que debe ser descontado al mismo costo de la deuda K sub D. Eso fue lo que yo hice acá. Yo cuando calculé el beneficio tributario, ahí, yo desconté la perpetuidad, 375, lo desconté al 5%, al costo de la deuda. Y ese sería el valor presente del beneficio tributario. ¿Sí? Así calculé yo el valor presente del beneficio tributario. Pero lo que me está diciendo el PPT es que el valor presente del beneficio tributario corresponde a D por T sub C. O sea, lo que aprendimos en M&M número 1, ¿se acuerdan? ¿Será cierto? ¿Serán equivalentes las dos o no? Porque ahí me dio 375 como el valor presente del beneficio tributario. Pero si le hago caso a M&M 1 con impuesto, el valor presente del beneficio tributario que nosotros estudiamos ahí decía multiplique la deuda, multiplíquela por T sub C, ¿se acuerdan? L igual BU más D por T sub C. Veamos si es cierto. Sería una segunda manera de calcularlo. Entonces voy a multiplicar la deuda, los 1.500, por la tasa de impuesto. Y la tasa de impuesto es un 25%. Ahí está, por 25. 0,25. ¿A cuánto llego? Llego a lo mismo. Fíjense, tengo dos maneras de calcular el valor presente del beneficio tributario. Ya sea que descuento el flujo perpetuo del beneficio tributario anual, 1875, o lo que es más frecuente, más rápido, más operativo, multiplicar la deuda, y eso lo saben, ustedes ya lo han hecho varias veces, multiplicar la deuda D por T sub C, y nos da el valor presente del beneficio tributario. Eso es lo que escribí ahí. Ya, vamos a ver un ejemplo para entender en qué consiste el ejemplo 1, dice.
Están medio dormidos, ¿eh? Parece, porque no escucho ni una pregunta, ni una duda. Bueno, esta hora es hora de sueño, parece. Este es otro. Es otro. Sí, es otro, ya. No, entonces no corre ¿será el que sigue, no? No, tampoco, ya. Veámoslo en el puro PowerPoint, ¿ya? Porque no lo tengo en el Excel, pero ¿por qué? No lo tengo en Excel porque es muy básico. Dice, la firma XYZ tiene flujos perpetuos. Ahí está el estado de resultados. Todos los años la misma venta, el mismo costo de venta, la misma depreciación, etcétera, etcétera. Tiene una deuda ¿de cuánto? De 800 millones. A una tasa del 4% anual. Perfecto. Dice, si este es mi estado de resultados de la empresa apalancada, es apalancada porque tiene una deuda de 800 por 0,04, me darían intereses por 32. Ahí están los 32. ¿Cómo sería esta empresa sin deuda? Bueno, no tendría intereses. Por lo tanto, la base tributaria serían los mismos 300 y tendría que pagar más impuesto a la renta, ¿no es cierto? Tendría que pagar 75 en vez de 67. Lo mismo que hicimos en delante. Entonces, yo lo puedo calcular como la diferencia entre 75 y 67, que son 8. Cada año la empresa se ahorra 8 millones en ahorro tributario. Esto era solamente para aclarar en qué consiste el ahorro tributario. Ya lo hemos explicado de dos maneras distintas. No confundir ahorro tributario de un año con valor presente del ahorro tributario. Dice, si se asume que el ahorro fiscal tiene el mismo riesgo que la deuda, por lo tanto los flujos del ahorro fiscal o beneficio tributario hay que descontarlos al costo de la deuda, acá sub D. Eso fue lo que yo hice cuando calculé ese beneficio tributario. Ese primer cálculo yo desconté al costo de la deuda. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, si se asume una deuda perpetua, es decir, que se va renovando a medida que va venciendo el valor. Acá hay una demostración genérica de por qué llegamos a D por T sub C, ¿sí? A eso que está escrito ahí, D por T sub C. Porque es cosa sencillamente de ponerlo en la sumatoria. ¿Qué ponemos en la sumatoria? Ponemos el beneficio tributario de un año, la deuda por la tasa de interés, la deuda por el costo de la deuda por costo de deuda es lo mismo que intereses. Y los intereses los multiplico por la tasa de impuesto. Eso me dieron los 18 por 75, intereses por T sub C. Y si eso los descuento al costo de la deuda K sub D, se elimina K sub D y queda D por T sub C, que es la segunda manera de obtenerlo. ¿Sí? Ahí está demostrado entonces que el valor presente del ahorro tributario de una deuda perpetua se obtiene multiplicando la deuda por la tasa de impuesto. Ejemplo, ese es el ejemplo que tengo acá, parece. El ejemplo... Ah, no.
es este de acá. Este dice, ejemplo, calcular el beneficio tributario de una deuda perpetua de 800 a una tasa del 4% anual, si es que la tasa de impuestos es del 25%. Repetimos que la deuda es perpetua, o sea, los intereses son perpetuos. ¿Cuántos son los intereses? Son 4% de 800, y eso, ¿no es cierto? Porque los intereses son 32, el 4% de 800, por lo tanto, ¿cuánto se ahorra año a año? Multiplicamos los intereses por la tasa de impuesto, año 1, año 2, año 3, una perpetuidad, ¿cierto? Como es una perpetuidad sin crecimiento, será igual a la perpetuidad partido por la tasa de descuento, que es K sub D igual 0,04. Si lo llevo a valor presente, concluyo que el valor presente del beneficio tributario es 200. ¿De qué otra manera se puede calcular? Ya lo he dicho 3 veces, lo puedo calcular como la deuda multiplicada por la tasa de impuesto. ¿Da lo mismo? Claro que da lo mismo. ¿Sí? Son dos maneras de calcular un beneficio tributario. ¿Se entiende? Sí, profe. Observen que el valor presente del beneficio tributario no depende de la tasa de interés, el 4%. Depende de la deuda, del monto de la deuda, de los 800, y de la tasa de impuesto. ¿No es cierto? Porque 800 por 0,25 me da 200. Cualquiera sea, si la tasa es 4, 5, es 6, el ahorro tributario va a ser la deuda por la tasa de impuesto. Es independiente. Lo que importa entonces es endeudar harto a la empresa, que tenga una deuda muy alta para que tenga un gran beneficio tributario. Y va a depender de que haya también una tasa de interés alta. Ahora, ¿qué pasa? Que en la vida real hay pocos casos en que haya perpetuidades, ¿no es cierto? Por lo tanto, año a año la deuda se va amortizando, los intereses van cambiando año a año. Entonces, si es así, para calcular el valor presente del beneficio tributario, habrá que hacerlo año a año, descontarlo periodo a periodo. Ejemplo 1. Una firma con flujos perpetuos sin crecimiento tiene una deuda perpetua de 100 a un K sub D del 5% con tasa de impuesto 40%. Esto es importante. Asuma que no hay costos de quiebra. En la segunda parte de la clase vamos a ver qué es eso de que no hay costos de quiebra. Lo voy a poner acá. Asuma que no hay costos de quiebra. Entonces, queremos evaluar el proyecto con valor presente ajustado. ¿Qué hacemos? Me dicen el estado de resultados, ventas, costos de venta,
gastos de administración, está todo ahí en costos operacionales. La depreciación me da un rayo ROP de 40, como los intereses son el 5% de 100, interés igual 5, los impuestos lo aplico sobre 40 menos 5, 35, 35 multiplicado por 0,4 da 14, utilidad neta 21. Primero me piden calcule el valor del patrimonio por el flujo de descontar el patrimonio, los flujos de caja del patrimonio FCP. Entonces, ¿cómo llegamos a FCP? Los flujos de caja del patrimonio vendrían a ser lo que queda disponible para el accionista. Sin hacer mucho cálculo, uno podría decir al tiro, como dividendo quedan 21, ¿cierto? Pero acá lo dice de una manera un poquitito más pedagógica, a partir de lo que hemos visto en clase, qué es lo que es el flujo de caja libre y qué es el flujo de caja del patrimonio. Como ayuda de memoria, dice, como los flujos son constantes, o sea, no hay crecimiento, se desprende que no hay una inversión neta positiva, un CAPEX positivo, ¿cierto? No, solamente se invierte la depreciación anual. Se invierte la depreciación anual para conservar el poder adquisitivo, el poder productivo de nuestra empresa. Entonces, RAI por 1 menos T sub C, ahí está, al que le sumo la depreciación, por lo que está diciendo ahí, no hay una inversión neta positiva. CAPEX es la diferencia entre depreciación total, pero menos la depreciación. Por eso que la sumo. Resto, una inversión en activo fijo, no tendría que haberlo dicho al comienzo que hay una inversión en activo fijo por 20, ¿cierto? Resto una inversión en activo fijo. Ah, no. Es Lo que está porque diciendo es quedó la que se invierte depreciación. igual que la depreciación. No. Claro. La única inversión que hacemos es aquella igual a la depreciación. Se anula, por eso que se anulan estos dos. ¿Sí? Eso sí. No hay supuesto sobre la inversión en capital de trabajo, por lo tanto el flujo de caja libre son los mismos 24 que hay ahí. ¿Cierto? Ya. A partir del flujo de caja libre, si yo le descuento menos los intereses por 1 menos T sub C, llego al flujo de caja del patrimonio. Resto B7, resto los intereses por 1 menos T sub C, llego a 3 menos 24, 21. Ahí tengo el flujo de caja del patrimonio. Con estos datos que tenemos acá, nosotros nos dan la deuda perpetua, el costo de la deuda, nos dan el tipo de la tasa de impuesto, nos dicen que la tasa libre de riesgo es RF, 5%, igual KD, RM, 11%, y nos dan el beta L, el beta apalancado. Ya. Con el beta apalancado, yo podría calcular
el retorno exigido, el K sub E, tasa libre de riesgo, más beta apalancado por RM menos RF, el K sub E para la empresa apalancada sería del 15%. Si el 15% yo aplico M&M con impuestos, ¿cómo calculo el patrimonio? Lo calculo como RAI menos intereses, 40 menos 5 serían 35, y esos 35 los descuento a la tasa K sub E. ¿Cómo lo dice acá? Patrimonio más sencillo todavía. Dado que este es un flujo perpetuo, descuento el flujo perpetuo de dividendos, los descuento al retorno exigido y me da un patrimonio por 140. Como la deuda es 100, el activo es 240. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. ¿Entiende? Ya. Estaba pensando que también podemos llegar a lo mismo con el RAI menos los intereses. ¿Qué pasa si los descuento al K sub E? No, RAI me falta multiplicar acá por paréntesis 1 menos T sub C. 140. Ahí también puedo llegar al mismo 140. Ya. Parte B. Nos dicen, calcule el costo de capital WACC. Lo hago aplicando las definiciones, ¿no es cierto? Costo de la deuda por el porcentaje financiado por deuda, 41,67 por 1 menos T sub C, más porcentaje financiado por patrimonio, por el K sub E. Y ahí obtendría un 10%. Ya. Si ahora tengo la WACC, yo podría comprobar estos 240. ¿De qué manera? Ocupando M&M, que dice que si yo descuento el RAI después de impuestos, si lo descuento por la WACC, ¿cuánto llego? A 240. Es la segunda manera de llegar al mismo resultado de acá. Voy a poner estos resultados acá como equivalentemente, ¿no es cierto? Son dos maneras de hacerlo. Ya. Parte C. Ahora recién vamos a aplicar valor presente ajustado. Todo lo que vimos anteriormente ya lo sabemos hacer con M&M tal como lo hemos estudiado. Para calcular, para aplicar el BPA, hay que saber el valor de la empresa desapalancada, ¿cierto? Si esta es la empresa apalancada, yo voy a querer conocer el valor de la empresa desapalancada. Y esa va a ser una empresa
que es BU, ¿no es cierto? Es BU y P, el patrimonio. ¿Cómo calculamos el BU en este ejemplo? El BU lo podemos calcular de el BL, ¿cierto? El BL menos T sub C menos la deuda por T sub C. BU vale 200, ¿cierto? Calcule el valor del activo por BPA. Nosotros tenemos que llegar a BU. Una vez que tenemos el valor de la empresa desapalancada, dice el método de BPA que primero se calcula el VAN, se calcula el BU, ahí ya tenemos calculado el BU, y a ese se le suma el valor presente del beneficio tributario. Bueno, vamos a llegar, obviamente, vamos a llegar a los 240. ¿Por qué? Porque acá yo me retrocedí. Pero otra manera alternativa de calcularlo es partiendo del beta apalancado, 1,667. Si ese beta apalancado yo lo desapalanco, ¿no es cierto? O sea, divido 1,667 por 1 más deuda partido por patrimonio, 100 partido por 140, por 1 menos T sub C, llego a que el beta de esta empresa, recuerden que este tiene un beta L, este de acá tiene un beta U, ¿cierto? Que es mayor, beta L es mayor que beta U, por la fórmula de Hamada. Si ya tengo el beta U, podría calcular cuál es RO. ¿Cuál es RO? Será igual a la tasa libre de riesgo más el beta desapalancado, beta U, por la diferencia entre RM menos RF. Me da un 12,1. Ahí está. Y si ya tengo RO, puedo descontar el flujo de caja libre a la tasa RO, ¿cierto? Y puedo comprobar que llego al mismo valor de 200. Es un ejercicio para refrescar lo que aprendimos con M&M con impuestos. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? ¿Verdad que no escuchan la música? Ahora un poco más, pero leve. Sí. Se escucha, pero no molesta, profe. Ya. Si llegara a molestar, me tienen que decir y yo me tengo que cambiar de pieza a una pieza más retirada. Pero si lo pueden soportar, se los agradezco. A mí sí que me molesta. Ya. Y ahí está la resolución de este problema. Veamos un segundo ejemplo. Acá fue como hicimos el ejercicio anterior. Ya. Veamos el segundo ejemplo. Ejemplo 2. Dice, veamos que el mismo, un proyecto requiere una inversión de 1000. Genera flujos de caja después de impuestos
por 200. Flujos netos de caja, netos de impuestos por 200, durante 10 años, ya. Entonces, acá, en este ejercicio, no tenemos perpetuidad. Ojo. Entonces, no va a ser válido lo que hemos visto antes. Dice, vamos a ocupar el método valor presente ajustado para un proyecto que requiere una inversión de 1000, que genera flujos netos de caja por 200 durante 10 años. Proyecto por 10 años. Sin valor residual. O sea, el año 10 nuestra maquinaria no va a tener ningún valor. Nos pagan 0. El costo de oportunidad que refleja el riesgo del negocio puro, ¿sí? Nos dicen que si esta empresa no estuviera financiada, si este proyecto no estuviera financiado por deuda, solo por patrimonio, los accionistas le exigirían a ese proyecto un retorno anual del 10%. Entonces, ROE 10%, la tasa de impuestos es un 15%, el costo de la deuda, si es que hubiera deuda, si es que tomáramos deuda, sería del 8%. Ya, hasta ahí, si me piden calcular el VAN del proyecto puro, es fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el flujo anual, después de impuestos, es 200. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es calcular cuál es el valor presente de un flujo anual de 200, ¿cierto? Que lo voy a tener que descontar por 1 partido por la tasa, me dan la tasa ROE, y eso multiplicado por 1 menos 1 partido por paréntesis 1 más la tasa ROE, ¿elevado a cuánto? Bien. A 10, porque son 10 periodos. Entonces me dio un valor presente de los flujos, pero a eso tengo que restarle la inversión inicial, ¿no es cierto? La inversión es de menos 1000. ¿Cuánto me da? Lo mismo que tenía ahí. Perfecto. Repito, el método de VPA, valor presente ajustado, requiere que partamos del proyecto puro. Ya lo tenemos. El VAN del proyecto puro es 228. ¿Cuál va a ser el VAN del proyecto financiado? Me tienen que decir qué deuda va a haber, ¿no es cierto? Para poder calcular la proporción financiada por deuda. Dice, si ahora suponemos que el proyecto financia la mitad de la inversión, o sea, hay 500 con deuda y 500 que se financian con patrimonio. Como hay 500 por deuda, va a haber un beneficio tributario atribuible más que al proyecto a la deuda. A la deuda, si quieren, a la deuda del proyecto, a los 500. Entonces, nos tienen que dar
cuál es el servicio de esa deuda. Dice que se va a pagar en 10 años, en los mismos 10 años del proyecto. ¿Qué más? Que nos van a cobrar la K sub D igual RF. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que hacer el cuadro de desarrollo de la deuda para conocer los intereses año a año, y después que tenemos los intereses año a año, que son distintos, van bajando, ahí calculamos el valor presente del beneficio tributario. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ya. Entonces, partimos desarrollando un crédito por cuotas anuales, ¿no es cierto? Si la deuda son 500, la cuota será igual a 500 partido por una anualidad de $1, el valor presente de una anualidad de $1, ahí está, a la tasa de la deuda, del 8%. Y eso nos dan cuotas de 74. Cada una de estas cuotas, 40 más 34, 74. 69 más 5, 74. Son cuotas constantes. Lo que va cambiando es aquella parte que es intereses, que siempre va a ser el 8% del saldo inicial, son 40, y como la cuota es 74,5, resto. Y esa es la amortización. Rebajo los 500 en 34, 465, lo llevo para acá, lo multiplico por la tasa, calculo los intereses, resto 74,5 menos los 37,2, 37,3, etcétera, ¿sí? Así voy a llegar al último año. Esto debería terminar en 0, pero hay un tema ahí de aproximación nomás. Es casi igual a 0. Entonces, yo ya tengo el desarrollo de la deuda, ya calculé los intereses, que esto me interesaba a mí, calcular los intereses. Profesor, una tabla de amortización nomás. Eso fue lo que dije. Nada más. ¿Hay dudas de la tabla de amortización? No, profe, por mi... Ok. Como ya tengo los intereses, voy a calcular año a año el ahorro tributario que producen estos intereses. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el ahorro tributario? Multiplicando los intereses por la tasa de impuestos. Ahí están los intereses, ahí los multipliqué por la tasa de impuestos, por el 15%. Para el primer año el ahorro tributario es de 6 millones. Para el segundo año de 5,6. Empieza a caer el beneficio tributario. ¿Por qué? Porque va cayendo el monto que uno paga en intereses. A la inversa, empieza a aumentar la amortización de capital. Entonces, como ya tengo el ahorro tributario de cada año, tengo que calcular el valor presente del beneficio tributario. Se fijan que acá el valor presente del beneficio tributario no es igual, es distinto de la deuda por T sub C, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta de eso? Porque si yo multiplicara la deuda, ¿cuánto es la deuda? 500. Por T sub C, ¿cuánto me daría? Otra cosa distinta, 7.500. Eso supondría que todos los años yo tengo un beneficio tributario
de 6 hasta la eternidad. No, po. Esto no es eterno, son 10 años nomás. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. Ya. Entonces borro esto que no tiene nada que ver. Ya tengo el valor presente del beneficio tributario. Este es el segundo paso. El primer paso es calcular el valor presente del proyecto puro. El segundo paso es al valor presente del proyecto puro hay que agregarle el valor presente del beneficio tributario. Y ahí está. 27,1. Y ese es el proyecto financiado. ¿Se entiende? Pregunté si se entendió. Profe, Sí, ¿cómo profe. sacó el ahorro tributario? Perdón. El ahorro tributario. En esta fila, Sí, el valor presente. el ahorro No, el valor presente del ahorro tributario, perdón. ocupa Excel. BNA a la tasa Ah, ya. del 8% de este rango de celda. También podrías Sí, calcularlo ahí lo vi. este partido por 1 más la tasa, este partido por 1 más la tasa al cuadrado, 1 más la tasa elevado a 3, etc. Y te daría lo mismo. Mucho más Sí. corto y más rápido. Gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene pregunta? ¿Cómo ¿Alguien calculo más tiene el pregunta? ahorro de impuestos de cada año? ¿Cómo? ¿Era los ¿Cómo calculé el intereses? ahorro? Sí, los intereses por... El ahorro tributario. Ahí, en la fórmula, tú ves que yo multiplico los intereses por la tasa de impuesto. ¿Sí? ¿Por Sí. qué? Porque el ahorro tributario consiste en que tú restas 40 de la base tributaria. Hay 40 que tú puedes descontar de impuestos, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuánto es el impuesto correspondiente a 40? 6, el producto. comprendo. ¿Te das cuenta? Tú te Sí, ahorras de pagar 6. sí. Te ahorras de pagar la tasa de impuesto sobre los intereses. Es así de sencillo. Cada año, entonces, tu ahorro tributario se va a ir achicando. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Astrid, Bastián, Benjamín, Camila, Carlos, Cecilia, Cristóbal, Sí, Danixa, profe. Diego, Escal, son muchos. Ya. Sigamos entonces. Llegamos a lo mismo. ¿O es otro ejemplo? A ver, ¿este cuál es? Primero se evalúa el proyecto puro, 228. Ahí está los 228, ¿cierto? Sí. Sí, está exactamente igual. 228. Al break voy a subir este Excel a Blackboard. Ahí Ya, está profe. entonces el cuadro de desarrollo que hicimos. Ahí calculamos el valor presente del beneficio tributario y concluimos 256. Está un poquitito distintos los números. 228,9. 228,9 y el valor presente me dio 27,1 y esto debería ser 255. La aproximé. Profe, Dame un segundo. 255,98. Sí, dígame. Dígame. le quería preguntar, es que dijo que el valor presente del beneficio tributario no se sacaba igual, ¿y por qué era? El valor, claro, mire, el ejemplo sencillo es cuando son perpetuidades. Cuando son perpetuidades, como este ejemplo que vimos al comienzo de la clase, ¿ya? Tú multiplicas la deuda por la tasa de impuestos. Pero eso es cuando se repiten en forma perpetua los mismos intereses todos los años. ¿Sí?
Acá perpetuamente tú pagas intereses por 75, ¿sí? ¿Entiendes el primer caso? Sí, profe. Ya. En este segundo caso, te pregunto, ¿los intereses son todos iguales? Segunda pregunta, ¿los intereses son eternos, son perpetuos o no? No, era por No, los 10 años solamente. Ah, ya, claro. Y de hecho van cambiando, 40, 37, 30, no son los mismos todos los años. ya, profe. O sea, Muchas solo gracias. para una deuda perpetua, tú multiplicas D por T sub C y Ya, obtienes el valor presente del beneficio tributario. Si yo te doy una deuda finita en el tiempo, tienes que ir año a año calculando el beneficio el tributario y valor después llevar presente el valor de presente. cada uno. Exactamente. Ya, ¿Ahí profe, sí? gracias. Sí, Ya. Ejemplo 3. Hangar. Dice, una línea aérea está considerando instalar un centro de mantención de aeronaves con un horizonte de 5 años sobre un terreno que cuesta 480.000. Se requiere invertir 43.200 perdón, ahí quería ponerle amarillo a los datos, ahí sí, 480 de terreno, 43.200 en el hangar y otras obras por 216.000. Estos se van a depreciar, y eso lo vamos a ver en esta tabla, se van a depreciar a 5 años, dice. No, en 10 años. Estos activos se van a depreciar en una vida útil de 10 años. Tributariamente se van a depreciar en una vida útil de 10 años. ¿Cierto? O sea, al final del año 10 van a llegar a un valor libro igual a 0. Adicionalmente, hay que adquirir 525.000 en equipamiento instrumental y equipos de fuselaje por 300.000. Y estos van a tener 5 años de vida útil. Entonces hay unos que tienen 10 vida útil, el hangar y obra física, y el resto 5 años de vida útil. Adicionalmente, hay que invertir, por lo que estoy viendo ahí, capital de trabajo por 1.175.000. ¿Lo dice o no? Y si no lo dice, preferiría agregarlo. A lo mejor lo decía ahí. Déjenme ver si lo digo más adelante. Parece que no. Ya, asegurémonos. Vamos a poner que se requiere invertir equipo instrumental. Salía en la tabla, creo, profe. Está en la tabla nomás, pero no estaba ahí en el No, enunciado. en el PDF igual, una parte. Sí, está en la tabla. Bueno, lo voy a escribir. Además, se necesita capital de trabajo inicial por 1.175.000. Ya. Por
$1.175.000. Ya, ahí está. En la tabla se muestra el valor no es inicial, es el valor al cual esos activos se pueden liquidar al quinto año. El proyecto tiene un horizonte de 5 años, hay algunos activos que duran más, otros duran justo los 5 años, ¿cierto? Y eso nos va a servir en esta tabla de depreciación. Y después vienen los datos del proyecto. Costos de operación, costos de mantención. Saltémonos esto por mientras, sino que trabajemos con el tema de los activos. Los activos, ahí están repetidos los activos. Estoy dejando de lado, ¿qué cosa estoy dejando de lado? El capital de trabajo. El capital de trabajo no es un activo, ¿sí? Es parte de la inversión, pero no se deprecia el capital de trabajo. Y eso lo saben ustedes, me imagino. Capital de trabajo es inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Ya. Entonces, ¿para qué voy a hacer esta tablita de acá? ¿Qué puse? Puse los años de vida útil, repetí este valor al cual se pueden vender al año 5, ¿cierto? Por lo tanto, si yo multiplico... ¿Alguien me dijo algo? Bueno, prefiero que me hable por parlante o... Disculpe, profe, era yo que me tengo que retirar y le había avisado que me tenía que ir por eso. Ya, no hay problema. Que te vaya bien. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias por avisar. Ahí. Entonces, yo el año 5 voy a poder liquidar el hangar en cuanto en el 60%, 25.920. Así, cada uno de los bienes va a tener un valor residual al final del año 5. El terreno se va a poder liquidar al 100%. Entre paréntesis, ¿los terrenos tienen vida útil o no? Se van, de hecho, como apreciando los terrenos. No creo que Por eso. tengan... El terreno de por sí no tiene depreciación, pero si, por ejemplo, tiene un galpón, el galpón sí tiene la depreciación, hasta donde tengo entendido. Está bien. Está bien. Sí, está bien lo que me estás diciendo. Estoy preguntando cuál es la vida útil de un terreno. Profe, no tiene vida útil porque no se deprecia. O sea, es justamente lo contrario. Tiene una vida útil gigantesca, una vida útil infinita. A menos que ocurra como una catástrofe, algo así. No. Contablemente, los terrenos, tal como dijo Diego, los terrenos no se deprecian. ¿Por qué? Porque se asumen que tienen una vida útil infinita. ¿Sí? Eso, así es simple. Entonces, suponemos que se venden el 100%. Al final del año 5 vamos a tener un flujo de caja positivo por 787.320. Calculemos la depreciación de cada activo, la depreciación anual, divido la inversión por el número de años de vida útil. Esta va a ser la depreciación anual, 190.920.
¿cuál va a ser el valor libro al final de cada año? Acuérdense que en el momento cero se registra el valor de la inversión, 43.200, pero al quinto año van a haber pasado 5 depreciaciones por 4.320, y ahí tengo entonces los 43.200 menos 5 veces 4.320, me dan 21.600. Así, para las obras físicas, 108. Equipos, instrumental y fuselaje se van a ver depreciados 100%, o sea, van a tener un valor libro cero al quinto año. Y el terreno, tal como dijeron, no se deprecia, por lo tanto, siempre conserva el mismo valor libro. ¿Por qué? Porque tiene una duración infinita. Perfecto. Entonces, al año 5, el valor libro de estos activos va a ser de 609. ¿Por qué me importa? Ya vamos a ver por qué. El capital de trabajo no se deprecia y vamos a suponer que el capital de trabajo se va a recuperar al año 5 en el 100% de su monto. Además, se necesita capital de trabajo inicial, trabajo inicial por 1.150.000, ¿cierto? Que se asume recuperar en un 100% al quinto año. Esto mismo lo voy a copiar, cosa que quede consistente el Excel. Ya. Vamos a los flujos ahora. Leamos los datos que no habíamos visto antes. Dice, los costos de operación son 8.300.000 por aeronave. Ya. Además, existen costos de mantención. Por 180. Ahí ya tengo 180. Ahí ya puse los 180.000. De administración por 25.000. Ahí están los 25.000. Y seguros por 5.000. Tengo todos esos costos que están ahí. Y dice que tengo 8.300. Ahí están los 8.300 por nave. Es variable. Entonces me tienen que dar el supuesto. Y ahí está. La demanda de servicios se estima en 900 naves, 900 mantenciones al año. Ahí están los 900. Por lo tanto, tengo que mis costos de operación son 900 naves por $8.300, el producto de eso. Ahora, el precio del servicio son de $12.500 por nave. Y eso está ahí. 12.500 naves, no, 900 naves a 12.500 son 11.250.000, un ingreso parejo durante 5 años. Ya.
Entonces, ya tenemos ingresos, tenemos los costos, tenemos la depreciación anual que viene de nuestro cuadro, que es pareja todos los años. Por lo tanto, tengo mi resultado operacional. Pero este resultado operacional, cuando lo quiero llevar a resultado antes de impuesto, y este ejercicio tiene su pequeña trampita. ¿Por qué? Porque como es un proyecto que tiene 5 años, al quinto año nosotros vamos a vender los activos. ¿Y cuánto nos van a pagar? 7.787.320. Eso es un flujo de caja que vamos a recibir. Pero hay otro efecto, que es que vamos a estar vendiendo en 7.87 algo que tiene un valor contable de 609. ¿Qué ocurre? Recuerden, conta 1, conta 2. ¿Qué pasa cuando uno vende activos en una empresa? Se puede originar una utilidad o una pérdida, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan de eso? Claro. Las empresas, si ustedes han visto estado de resultados, pueden encontrarse con que dice venta de activo fijo. Si uno vende un activo fijo que contablemente está en 609.600, si los venden los mismos 609.600, tiene un resultado neto 0. Si lo vende por encima, tiene que contabilizar esa utilidad, que este es el caso. Y si tengo una utilidad contable, ¿qué efecto tiene tributariamente? Bastián, ¿qué pasa si hacemos una utilidad por venta de activos? Paga más impuestos, exacto. Entonces, a la base tributaria que tenía antes, en el año 5, a los 3.379.080, le voy a tener que sumar la utilidad que yo hago por vender mis activos por encima del valor libro, por la diferencia. Entonces, sumo esa diferencia. ¿Te fijas? Entonces, mi RAI, mi base tributaria para el año 5, no son los mismos 3.300.000 que teníamos todos los años, sino que en el año 5 se incrementa y es 3.500.000. ¿Se entiende? Entonces pago un poco más de impuestos. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces recién ahora vamos a partir de esta fila, de la fila de la base tributaria, que va a ser el proyecto puro, ¿no es cierto? Vamos a partir de un proyecto sin deuda. Entonces los flujos de caja libre es RAI por 1 menos T sub C. Ojo que en el año 5 el RAI es distinto, ¿sí? A eso le suma la depreciación, que ya la tenemos acá arriba. A eso le resto esto que le sumé acá yo, que me hizo pagar más impuestos que una utilidad, yo la resto acá. ¿Por qué razón? Porque esta utilidad es una utilidad contable. Utilidad contable. O sea, no es caja esta.
así como la depreciación no es un gasto de efectivo, esta utilidad contable no es plata cash que me entra a la caja, no. Por eso que la resto. ¿Se entiende? ¿Podría repetir, profe? Claro. Primero quiero preguntar si entendieron esta fila en el estado de resultados. ¿Entendieron esta utilidad contable por venta de activos? Sí. Pregunto a todo el curso. ¿Se dan cuenta en qué consiste? Consiste en que nosotros tenemos que declarar una utilidad contable, que es la diferencia entre el precio de venta del activo y el valor contable que tiene en ese momento, que se llama valor libro. Esa diferencia hay que declararla como una utilidad y tributar sobre ella. Ahí está. Pero cuando yo quiero calcular ahora el flujo de caja, porque esto es contable, esto es estado de resultados, para llevar este flujo de caja, para llevar esta utilidad contable a flujo de caja, yo tengo que depurar estos 177 que no son ingreso de caja, no es flujo de caja positivo que entra, no, esto es contable nomás. Por eso tengo que restarlo. ¿Se entiende ahí o no? Sí, profe, ahora sí. Es como Ya. lo contrario del beneficio tributario. Es como lo contrario de la depreciación, ¿no es cierto? Sí. Que la depreciación uno la resta acá y tiene que sumarla acá. ¿Sí? Porque son efectos tributarios. La depreciación, fíjese que tiene el mismo sentido exacto. Sí, Bastián, si fuera pérdida contable tendría signo menos acá y yo tendría que sumarla acá. O sea, siempre le cambio el signo. El signo que hay acá, para llevarlo a flujo yo se lo cambio. Estaba diciendo que la depreciación se parece un poco a los intereses, porque los dos, tanto depreciación como intereses, se pueden restar al momento de calcular la base tributaria. Son deducibles. Ya. ¿Cómo continuamos? En nuestro cuadro de flujo de caja libre, tengo que agregar la inversión en activo fijo del año 0, y la inversión es la suma de todo, incluyendo, lo puse por separado. Puse la inversión en activo fijo por 1.564.000 y la inversión en capital de trabajo por 1.175.000. Inversión total, 2.739.000. Y esos son los flujos de caja. En el año 5, además tengo que reflejar la venta que me genera 787, eso es un efecto neto en la caja, y la recuperación de este capital de trabajo, el 1.175.000, que dice el supuesto que se recupera en un 100% al quinto año. Ahí está. De manera que acá ya tengo el VAN del proyecto puro. Aplico la fórmula de VAN, ¿cierto? Al cual le sumo el flujo del año 0, que es la inversión por menos 2.700.000, y tengo el VAN del proyecto puro. Esa es la primera parte. Pero como lo que estamos estudiando es el valor presente neto ajustado, el BPA, tendré que
suponer financiamiento, intereses, costo del crédito, para calcular el efecto tributario de la deuda. Entonces vamos a asumir que el 40% de la inversión hay que financiarla con deuda. Deuda 40% sobre el total de los 2.700.000, ¿cierto? Van a ser financiados con deuda, ¿a qué tasa? Al 8%. Todos estos son datos y con esto yo deduzco que la cuota, si son 5 años, un proyecto de 5 años, la calculo con la función pago, o bien la puedo calcular como el crédito partido por, paréntesis, 1 partido por la tasa, multiplicado por 1 menos 1 partido por, paréntesis, 1 más la tasa, elevado al número de cuotas, elevado a 5. Digo lo mismo, ¿no es cierto? Son dos maneras de calcularlo. Ahí lo calculé con Excel, con la fórmula pago. Hacemos lo mismo en el ejercicio anterior. Vale decir, un cuadro de desarrollo de la deuda, no lo voy a repetir. Ahí están los intereses sobre el saldo inicial. Ahí está la diferencia entre la cuota y los intereses. Y ahí está el saldo final. Llegamos a 0, está bien el cuadro. Dado que tengo los intereses, si yo multiplico por la tasa de impuesto del 15%, tengo el ahorro tributario de cada año, ¿sí? Que va bajando. Tengo el ahorro tributario. Si aplico la fórmula de valor presente, tengo el valor presente del ahorro tributario, que no es perpetuo, porque dura 5 años nomás, y son 34.654. ¿Cuál es el BAN del proyecto financiado? Será el BAN del proyecto puro, más el valor presente del beneficio tributario. Hay 34.654 de valor que agrega el hecho de estar apalancado. Pregunta. Profe, usted al principio decía que este método de valoración había que usarlo como en algunos casos. ¿En qué caso se utilizaría? Al principio decía, cuando hay efectos poco frecuentes, como por ejemplo subsidios, ¿ya? O si tuviéramos flujos negativos, si estuviéramos teniendo flujo de caja negativo y quisiéramos calcular el valor de la compañía, capaz que nos saliera negativo, aplicando el método de descuento de flujo de caja libre, ¿sí? En cambio, acá tú evalúas el proyecto desapalancado y le sumas el efecto del apalancamiento. Sigamos. Este era el ejemplo número 3. Ahí está. ¿Qué hora es? Son 20 para las 25 para las 5. Hagamos un break ahora de unos 20 minutos. Hoy día yo creo que vamos a terminar un poco antes la clase. ¿Les parece?
Y yo por mientras Sí, voy a profe. subir un detalle de, pregunta por pregunta, un detalle de la nota de la solemne. Eso. Y voy a subir este Excel que acabo de mostrarles, lo voy a subir se llama clase 10, valor presente ajustado. Vamos al break.